¿Sabes? No hay mayor gozo que despertarnos cada día y agradecer a Dios porque nos cuidó durante la noche y sobre todo cada día es un nuevo día y por su gracia estamos vivos. Es muy importante porque a pesar de las circunstancias, a pesar de las aflicciones que el mal nos quiere hacer o que el mal nos plantea, porque este mundo gobierna el enemigo, que es el enemigo de Dios, a pesar de que estemos afligidos, la promesa de Dios es nunca abandonarnos. ¿Sabes? Nosotros con nuestro propio carácter podemos fallar a Dios de diferentes maneras. Fallamos hablando, fallamos pensando y también con nuestra propia intención. Entonces, hay una promesa en la Biblia que dice, aunque nosotros seamos infiel, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. El amor de Dios no tiene explicación, simplemente Dios es amor y Dios nos ama. ¿Sabes? Justamente estaba leyendo unas meditaciones cristianas del pastor Alejandro Bullón, que dice, ¿no? El versículo está en Salmo 103, que dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hace un ejemplo de una persona que se siente completamente vacía, se siente completamente sin dirección, no sabe a dónde ir, simplemente ella ve que la solución para sus problemas es la muerte es la única solución para ella misma, pero dice que ella se encontraba en una situación donde no había solución. Entonces empezó a buscar a Cristo. En esta historia yo creo que hay más historias donde Cristo pudo salvar a personas desde la oscuridad, desde la profundidad del pozo donde ellos creían que no hay solución. Dios es amor, Dios es misericordia. Entonces ella se pregunta, ¿hay perdón para mí a pesar de mi pecado, a pesar de mi pasado, lo que yo haya hecho? Señor, ¿habrá perdón para mí? Entonces entra el versículo de Salmos 103, versículo 8. Capítulo 103, versículo 8, perdón. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sabes? Cuando nos separamos de la vida, cuando nos separamos de Cristo, hay dos caminos, como dicen, ¿no? Y dos montañas. Ese es el territorio del enemigo y el territorio de Jesús. Acá el enemigo nos presenta pasiones, deseos carnales, lo que a la carne mismo le gusta y lo que vemos en el mundo. Pero Cristo, ¿qué te ofrece? Leer su palabra, orar, pasar horas con Él, visitar a tu prójimo. Te ofrece algo que a la carne no le gusta y sobre todo pedir perdón. Cuando tú fallas o cuando sientes que estás mal con una persona, pedir perdón. Pero muchas veces la carne le gusta. ¿Por qué? Porque la carne que es orgullosa. Entonces, cuando nosotros nos separamos con una oveja, una ovejita perdida, se va, se pierde, pero el dueño lo busca. Dice la palabra que Jesucristo es el buen pastor. Lo busca, lo encuentra. ¿Y cómo lo encuentra? Lo encuentra manchado, sucio, hasta herido. Pero el dueño, ¿qué hace? ¿Acaso lo castiga? No, al contrario, lo restaura, lo sana y lo venda. Algo similar es con Jesucristo. Porque Él se considera como el buen pastor. Él va en busca de sus ovejas. No sé cómo te llama, pero solo sé que Cristo te llama a través de las enfermedades, a través del accidente, a través de los problemas familiares. Que tú pienses que no hay solución para tus problemas. Que tú pienses que la única solución pues es la muerte. Porque para el enemigo es la muerte. Porque cuando uno piensa que ya, bueno, el enemigo va a querer derrotarnos sí o sí mentalmente, y cuando somos derrotados mentalmente, pues el enemigo es el primero en qué? En oprimirnos. En qué? En decir que tú no vales nada, que tú eres un simple, no eres mayormente algo que Dios no lo va a rescatar. Pero es la voz del enemigo. En cambio, la voz de Dios que te dice, yo soy lento para la ira, soy lento, pero grande en mí en misericordia. Entonces, dice, Dios siempre nos da una hoja en blanco para escribir nuevamente nuestra historia, pero ya no como hemos caminado anteriormente, cuando no conocíamos el Evangelio o cuando no conocíamos la palabra de Dios. Ahora es un nuevo camino. ¿Con qué? Con Cristo. Un nuevo empezar. ¿Con qué? Con Cristo. ¿Cuándo aceptamos a Cristo en el corazón? Y cuando también nos bautizamos. A través de agua
y espíritu. En Juan capítulo 1 en el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. ¿Hay perdón? Sí. ¿Sabes? A Dios no le importa cómo hayamos estado, cómo hemos vivido, qué es lo que hemos hecho. Pasado tenemos, pero en la vida cristiana existe un antes y un después. Un antes cuando no conocías a Cristo y un después cuando conoces a Cristo y cuando lo aceptas como tu Salvador. Y si tú te preguntas, ¿hay perdón para mí a pesar de lo que yo haya hecho? Déjame decirte que sí, perdón. Dios te ama. Y su palabra dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y si tú confiesas tus pecados, Él está dispuesto a cuidarte, a limpiarte. Porque primero Cristo va a hacer limpiarte todo ese orgullo, ese enojo, esas malicias que hay en tu corazón. Porque Dios trabaja internamente. Y ese trabajo interno va a reflejar lo exterior. Lo que Dios te va a trabajar, lo que Dios va a hacer en tu vida. Entonces, la promesa todavía está presente. La gracia todavía está. El amor de Dios, ¿sabes? Es como el amor de una madre. Justamente mi hermana se está quedando en mi casa. Está dedicada de salud, ya se está recuperando gracias a Dios. Y ayer mismo estaba conversando con ella. Estaba sufriendo de depresión, lo viene y lo sube. Y ella me comentó que siente la necesidad de sus hijas, siente que cuando ella se separa, bueno, están distanciados ya un mes, ¿no? Por el tema de su enfermedad. Pero gracias a Dios se está restableciendo, como le decía. Pero ella siente la necesidad de verlas, de despertar con ellas, de ver cómo están, cómo lo ven en el colegio, pero bueno, como una madre. Entonces yo entendí, empecé a llorar, ¿no? Empezó a llorar, está recordando, sintiendo esa sensación de la necesidad de sus hijas. Entonces entendí, así es Dios con nosotros. Cuando tú te separas de Dios, Dios se siente triste. Cuando tú te apartas de Dios, Dios se siente triste. Y claro, Dios te va a buscar, Dios va a insistir, te va a llamar. Ábrele la puerta de tu corazón, ábrele. Dios solamente quiere tu corazón. Y deja que Dios pueda obrar en tu vida, para que Dios pueda hacer maravillas en tu vida. No te separes de Dios. Recuerda, Él es el camino, la verdad y la vida. En Él hay camino, en Él hay vida, en Él hay verdad. El mundo ofrece muchas cosas, porque recuerda, la ley de este mundo es el sufrimiento, porque sufren los buenos y sufren los malos. Pero Cristo nos ofrece restauramiento. Cristo nos ofrece la vida eterna, pero para eso hay que entregar nuestra vida en Él. Así que Dios te ama. Dios pide que tú vuelvas a los pies del Señor. Y antes que tú te des cuenta que Dios está buscando, Él ya te encontró. Lo que pasa es que la vida, las cosas de la vida, pues lo que el enemigo nos ofrece, muchas veces nos vende el ojo para no ver las cosas que Dios nos ofrece. Y recuerda, Dios nos busca, Dios nos ama. Tu pasado no importa. Lo que importa es cómo Dios va a transformar tu vida, cómo Dios va a transformar los problemas que estás pasando y sobre todo para lapidarte y para hacerte un hombre y un hombre dicho de ser llamado hijos de Dios. Así que recuerda, el tiempo de gracia está abierto. Vuelve a Jesús como estás. Vuelve, entrale tu vida y entrégale tus cargas. Recuerda, tenemos un Dios poderoso que puede hacer para nosotros que parece imposible, pero para Dios todo es posible. Dios te bendiga.